Pues os voy a compartir. Paloma, a mí me iba a haber acercado hoy para ver los del examen, pero me ha sido imposible. ¿Lo puedo ver otro día? Sí, puedes venir a verlo otro día. Vale. Un momento que abra el examen. Mira, que este ordenador va tan lento. Vale. Ahora. Bueno, a ver si me deja. Vale. Bueno, en de biología, geología, física y química, lo primero que teníais que definir era qué era la atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra. También había que decir que tiene más de 1500 kilómetros de espesor y que se mantiene gracias a la gravedad. ¿Vale? Y bueno, ya lo del aire me daba un poco igual, pero bueno, por lo menos hasta ahí. ¿Vale? Después, ¿por qué se considera la capa protectora de la Tierra? Porque protege a la Tierra de los cuerpos externos y de las radiaciones dañinas. Luego, el número 2, había que enlazar cada una de las capas de la atmósfera con la característica que ponga en la segunda columna. La estratosfera es la capa de ozono que protege, en ella está la capa de ozono que protege la Tierra, que protege la superficie de la Tierra de las radiaciones ultravioletas. En la exosfera era la D, en esta capa ya no hay casi aire porque es la última, es la más externa. La 3 tenía la termosfera, la A, se producen unas separaciones moleculares que hace que su temperatura aumente de forma exagerada. 4, la mesosfera, que sería la C, es la capa más fría de la atmósfera. Y 5, la troposfera, que es la que está sobre la superficie, ¿no?, de la Tierra, es la B, que en ella se desarrolla la vida terrestre y la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Bueno, ahí he visto de todo. Bueno, luego 5 hábitos que podemos adquirir para reducir la contaminación del agua desde los hogares. ¿Vale? Era para no contaminar el agua, no para... Ahí me habéis puesto muchas cosas, he visto, que era para reducir la contaminación, pero no solo de agua, o sea, pero no del agua, sino de la atmósfera, de un montón de cosas. Entonces, la mayoría de la contaminación del agua eran sobrevertidos, ¿vale? Era no tirar residuos por el retrete, no, bueno, me valía, pues no sé, había, pues no tirar, por ejemplo, no poner la lavadora en el lavavajillas sin que esté lleno, no sé, no tirar residuos por el inodoro, ni a las aguas residuales no tirar, pues por ejemplo, aceites. Por cualquiera de esas cualquier 5 que me hubieseis puesto, pero que tuviese que ver con el agua, que he visto pues de todo, ¿vale? También luego, hábitos para reducir el consumo de agua, pues ducharse en vez de bañarse, no tirar de la cadena, o sea, tener... He visto lo de la botella, lo de poner la botella en la cisterna, aunque ya están los pulsadores, estos que son dobles, ¿no?
para hacer una descarga más corta o más larga, también, utilizar perlizadores en los grifos, muchas otras cosas, no lavar, no tener el agua, el grifo corriendo lavándose los dientes, no tener el grifo corriendo cuando nos enjabonamos en la ducha. Cualquiera de esas 5 u otras de reducción de agua valían. Sí, no os oigo. ¿Marley? No, no he dicho nada. Vale. Bueno, Ya Paula tengo. vale. Escribe en la tabla el número correspondiente, ¿vale? Pues teníais la evaporación, sería el número 3, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí sería evaporación, precipitación era el número 1, que está aquí y aquí. Filtración sería el número 2, que estaría aquí y aquí. Condensación, y es el número 4, ¿no? La formación de nubes. Y la escorrentía, que era simplemente que el agua va hacia el mar, ¿no? Pues sería el número 5. Lo has dado de bandeja. ¿El qué? El examen fue dado de bandeja. Facilísimo. Ah, vale. 5. Coloca en la columna correspondiente cada uno de los siguientes cuerpos celestes, pues teníais que poner planetas, eran Tierra, Urano, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Venus, satélites, la Luna y Europa, estrella, la única que había era el Sol, constelaciones, la Osa Mayor, Casiopea y Escorpio, los cometas Halley y el Hale-Bopp, la nebulosa la de Orión y galaxias, la Vía Láctea y Andrómeda. En el 7 había que completar solo lo que pone como A, B, C, D, E, F, G y H. Los demás no había que completarlos, ¿vale? Entonces, A era la corteza oceánica, B es la corteza continental, C, que es esta zona de aquí, sería el manto y D, esta zona de aquí, sería el núcleo. Luego, dentro del manto está la zona E, que es el manto superior, y la F, el manto inferior. Y dentro del núcleo, la zona G, que es el núcleo externo, y la H, el núcleo interno. Eso es lo que había que poner aquí. Después había que rellenar en el 8 la tabla escribiendo cómo se forma cada tipo de roca. Y al menos un ejemplo de cada una. Pues las magmáticas se forman al enfriarse el magma. Las sedimentarias se forman al depositarse los sedimentos y compactarse. Las metamórficas se forman al transformarse las rocas sedimentarias o las magmáticas también a altas presiones y temperaturas. Ejemplos, pues me valía uno, cualquiera de los que habíamos visto en el tema, que son estos de aquí, pero también hubo quien puso otros que no salían en el tema y estaban bien. En el 9 había que definir materia, pues todo lo que ocupa espacio y posee masa, las propiedades que un elemento tiene para que pueda considerarse materia, pues que pueda, pues la masa y el volumen, ¿no? Escribe 3 ejemplos de cosas materiales y de cosas inmateriales e inmateriales. Pues bueno, ahí, pues materiales, cualquier cosa que tenga espacio, pues que tenga masa, ¿vale? Inmateriales, algunos habéis puesto el aire. El aire tiene masa porque tiene moléculas, tiene agua, oxígeno, nitrógeno, etcétera. El agua no me va, digo, el aire no vale como inmateriales. Los gases, cualquier tipo de gases o mezcla de gases, es materia. Inmateriales, pues podría ser el sonido, la luz, pues muchas cosas. También habéis puesto sentimientos, la alegría, no sé. Pues todas esas cosas, cualquier cosa que sea inmaterial lo podréis poner aquí. Los muebles son No, inmateriales. un mueble es material, no es inmaterial, es material. El mueble tiene masa
y ocupa espacio. Entonces la tabla de ordenador también son materiales. Material. Es como... Bueno, luego había que calcular había que calcular en el D, os pedían en la densidad de un objeto que tiene 10 kilogramos de masa y 0,5 metros cúbicos de volumen. Acordaos que la densidad era masa partido por el volumen. Entonces la densidad sería la masa 10 kilogramos dividido entre el volumen, que era 0,5 metros cúbicos, 10 entre 0,5 da 20. Y las unidades de la densidad serían kilogramos partido por metro cúbico. Entonces el objeto tiene una densidad de 20 kilogramos por metro cúbico. Y luego había que calcular... Perdón, 10 entre 0,5 no serían 5. No, 10 entre 0,5, si dividís 10 entre 0,5 tenéis que mover la coma. Vale. Aquí sería 100, 100 entre 5 es 20. Sí, perdón. ¿Sí? Claro. ¿Sí, Rafael? Sí. Se me ha ido la cabeza un momento. Vale, no pasa nada. La masa. Había que calcular la masa de un objeto con una densidad de 2 kilogramos por metro cúbico que ocupa un volumen de 15 metros cúbicos. Pues la masa, para calcular la masa hay que multiplicar la densidad por el volumen. Si multiplicamos la densidad, que era 2 kilogramos por metro cúbico, por 15 metros cúbicos de volumen, 2 por 15, 30. Y metro cúbico que está dividiendo y multiplicando se va, nos queda, la unidad sería los kilogramos, ¿vale? Por lo tanto, el objeto tiene una masa de 30 kilogramos. ¿Sí? Que esos problemas me lo habéis hecho muy poquito, muy poquitos. Casi todos. Te estoy viendo aquí y así me parece fácil, pero allí es que estaba totalmente bloqueada y hubo muchas que ni contesté, vamos. Claro, había que saberse la fórmula. Sí, y luego era pues o una división, en este caso, o una multiplicación en este. Densidad era masa masa partido de volumen y la masa densidad por volumen. Hay que ver ahí en campo. El 11, decir si era verdadero o falso y si era falso, ¿por qué? La masa, el volumen y la temperatura son propiedades específicas de las sustancias. Falso, no son propiedades específicas, son generales, las tres además. B, el punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la que se evapora, verdadero. La unidad de medida del Sistema Internacional del Volumen es el litro. Falso, es el metro cúbico. Es la de la capacidad, la que es el litro, ¿no? La del Sistema Internacional. D, las partículas del núcleo de un átomo son los protones y neutrones, verdadero. Y la E, en el estado de plasma la temperatura y la presión son muy altas. Falso. La temperatura sí que es muy alta, pero... Perdón, la temperatura es muy alta. La presión generalmente es baja. Y luego el 12 teníais que enlazar cada modelo atómico, ¿no? Que además aquí ya os iba poniendo el año en que se formuló. Entonces podéis ver pues como aquí la evolución de nuestra concepción del átomo, ¿vale? Entonces tenéis la 1, Dalton, los átomos están desde más antiguo hasta más moderno. Dalton sería la D, todos los átomos de un mismo elemento químico son iguales en masa y propiedades y diferentes de los átomos de cualquier otro elemento. Y los átomos son indivisibles. Esa fue la primera definición de átomo. La de Thomson, que sería la A. El átomo es una esfera maciza de carga, y ya empezaron a verse las cargas. Una esfera maciza de carga positiva en la que se encuentran incrustados los electrones. La 3, que es la de Rutherford, sería la E. El átomo está compuesto por un pequeño núcleo de protones y neutrones.
en el que se encuentra casi toda la masa del átomo y una zona externa llamada corteza en la que los electrones están en continuo movimiento. Y la 5, que es la más moderna, la de Schrödinger, sería la C. Los electrones se sitúan en zonas de probabilidad llamadas orbitales. Ya es un poco más compleja. Y nada más, ese era el examen. 2 hojas. Bueno, eran tres páginas. Eran 12 ejercicios. Porque habían 4 que valían medio punto, ¿vale? Los primeros valían medio punto. Por ejemplo, Pero este de... Paloma, este mismo tema, ¿para qué no la presentó en el examen? ¿Va a pasar diferente en la final? En el final, quien nos haya presentado el examen tiene que presentarse a esa evaluación, claro. Para quien no lo haya, quien se haya presentado y no lo haya aprobado, o quien no se haya presentado, pues tendrá que recuperarlo en el final, ¿vale? El que haya aprobado no tiene que hacer el final. No, quien haya aprobado, quien apruebe todo por evaluaciones, en las 3 evaluaciones, le haré la media y le pondré esa nota como nota final. Luego los finales, que los tenéis, espera un momento, os lo voy a, mira, os voy a poner el aula virtual, lo veáis. En las fechas. Los finales son solo para aquellos que tengan que recuperar alguna evaluación o varias o todo el curso. ¿Vale? Entonces tenéis aquí, a ver, bueno, en información, que va, no sé qué le pasa hoy al ordenador, que va muy despacito. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ahí. ¿No? Tenéis ahora en la segunda, tenéis 3 evaluaciones, primera evaluación, segunda evaluación que la acabáis de hacer y tercera evaluación. Quien apruebe el científico tecnológico por evaluaciones ya no tiene que presentarse al final, yo le haré la media de las 3 evaluaciones. Para quien no, en el examen final ordinario, el 1 de junio, tendrá que presentarse aquello que haya suspendido o que no se haya podido presentar. O de matemáticas, o de ciencias, o de los dos. ¿Vale? Y solo eso, para poder recuperar. Quien no apruebe tampoco en el examen ordinario, pues también está el examen extraordinario, que también os guardo la nota. Las notas que hayáis aprobado de las evaluaciones o en el examen ordinario, ¿vale? De lo que hayáis aprobado de matemáticas y de ciencias. Y solo tenéis que presentaros aquello que aún os quede por superar. ¿Vale? Pero en cada evaluación se hacía media, ¿no? Entre, como son ámbitos. Bueno, cada evaluación además se hace media entre ciencias y matemáticas a partir de un 4. Para poder aprobar es a partir de un 4 y que la media es de 5. Vale. Entonces podéis sacar un 4 en matemáticas, pero tenéis que compensar con ciencias para que lleguéis al 5 y el ámbito esté aprobado. ¿Vale? Que no, si habéis aprobado una parte sí y otra no, por ejemplo, si habéis aprobado matemáticas y no habéis llegado al 4 en ciencias o lo contrario, yo os guardo el aprobado de la materia que sea, ¿vale? Hasta el final. Pero si haga, por ejemplo, un 4 y un 6, eso está aprobado. Sí. Ya esa evaluación está aprobada al científico. ¿Vale? De todas formas, os vienen las notas, cuando os llegan las notas, os viene una nota de matemáticas, una nota de biología, geología, física y química y otra nota del ámbito científico-tecnológico. Sí. Si en el científico-tecnológico pone 5 o más de 5, es que está aprobado. Vale. Que uno de los dos haya sacado 4. Vale, y entonces en esa ya en la extraordinaria no habría que presentarse, ¿no? No habría que presentarse. Vale. Solo de aquello que no hayáis superado en alguna evaluación. Yo, de todas maneras, después cuando terminéis la tercera evaluación y os dé las notas de la tercera evaluación, os diré la nota final
a quien haya aprobado y a quien no haya aprobado de qué se va a tener que presentar en el ordinario, ¿vale? En el final ordinario. Yo me tengo que presentar en todas. Hombre, algunos ya sabes a lo que... Todavía queda, pues, libérate de algo en la tercera. Vale. Si después de esto quisiéramos hacer un módulo, ¿cómo sabemos la nota que necesitamos? Pero tenéis que hacer el nivel 2 después para sacar para sí, la ESO. claro. Claro, Vale. tenéis que luego se hace la media de todos los ámbitos de la ESO. Y esa será vuestra nota media de la ESO. Pero bueno, eso ya es para el año que viene. Me he puesto yo a correr antes de andar. Primero vamos a sacar este curso y luego el curso que viene el siguiente. Vale. Bueno, vemos el de matemáticas, que lo mejor es que os lo haga yo en la pizarra. ¿Vale? Un momento. Vale. Lo voy a hacer en la pizarra. ¿Lo veis? Sí. No acordaros de no ponerlo en cuadrícula y ponéis solo mi ventana, ¿vale? No todas, que si no lo veis muy pequeñito. El primer ejercicio teníais dos apartados que ponía, plantea una regla de 3 para resolver los siguientes problemas. El A decía, 4 albañiles tardan en arreglarme el tejado 18 días. Si quiero acabar el tejado en 12 días, ¿cuántos albañiles tengo que contratar? Pues las dos magnitudes son número de albañiles y el tiempo en días. Tiempo en días. Bueno, pues os dicen que 4 albañiles tardan en arreglarme el tejado 18 días. Si quiero acabar el tejado en 12 días, ¿cuántos albañiles tengo que contratar? ¿No? Pues en albañiles le pongo una X y en 12 días que quiero acabar el tejado, pues pongo. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es si la relación entre estas dos magnitudes es directamente proporcional o inversamente proporcional. Si yo aumento el doble el número de albañiles, si yo contrato el doble de albañiles, ¿el tiempo tardará en el doble o tardará en la mitad? No, la mitad. La mitad inversa. Por lo tanto, si uno aumenta el doble y la otra disminuye a la mitad, son dos magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, tengo que hacer una regla de 3 inversa. 4 partido de X es igual a la inversa de 18 partido de 12, que es 12 partido de 18. Entonces, X por 18, digo X por 12, es igual a 4 por 18 y X será igual a 4 por 18 partido Por 12. Multiplico o puedo descomponer. Sería 8, 32, 4, 1, 4, 5, 6, 7, ¿no? 72 partido de 12 creo que daba a 6. Pues tardará, tengo que contratar 6 albañiles. ¿Sí? Voy a copiar. Sí, esta fracción es igual a la inversa de esta de aquí. Entonces es 12 partido de 18. X por 12 es igual a 4 por 18. Entonces este 12, ¿no?, lo paso dividiendo
4 por 18 partido de 12, 72 entre 12 a 6. Seguimos albañiles. El B dice, durante una tormenta el granizo destruyó el 20% de la cosecha de fresas, por lo que solo se han podido recolectar 540 kilogramos. ¿Qué cantidad se hubiese recolectado si no hubiese granizado? Pues uno son los kilogramos de fresas, ¿no? Una magnitud, y la otra porcentaje. Los 540 kilogramos de fresas son los que se recolectan cuando se ha destruido el 20% de la cosecha de fresas. Entonces, esto es lo que muchos me habéis puesto aquí 20, pero está mal, porque 420 es lo que se destruye, mientras que 540 es lo que se recoge, no las fresas los kilogramos de fresa que se destruyen. Entonces, no podemos hacer esta relación. Si se ha destruido el 20%, ¿qué porcentaje he recogido de fresas? Un 80. Un 80, ¿no? En realidad, lo que he recogido, no he recogido el 100%, sino un 20% menos. 100 menos 20, el 80%. Las fresas, los kilogramos de fresas recogidos, 540, son el 80% de la cosecha, porque se ha destruido el 20%. Es una disminución porcentual. Y ahora, si yo quisiera, ¿qué cantidad se hubiese recolectado si no hubiese granizado? Pues si no hubiese granizado, se hubiese recolectado el 100%. Pues la cantidad de fresas, X. Sin Los porcentajes vimos que eran directamente proporcionales, ¿no? El doble de kilogramos de fresas representan el doble de porcentaje. Como es directa, 540 partido de X es igual a 80 partido de 100. X por 80 es igual a 540 por 100 y X es igual a 540 por 100 partido de 80. Eso me da 54.000 partido de 80, que puedo simplificar entre 10. Y eso me daba, no tengo aquí calculado, me daría 675. Y por lo tanto, se hubiese recolectado 675 kilogramos de fresa. ¿Sí? Sí. Estará inversa y estará directa. Lo que pasa es que eso no se podía enlazar directamente 540 con 20, porque 540 kilogramos eran los recogidos y 20% no eran los recogidos, sino los destruidos. Por lo tanto, había que hacer 100 menos 20, 80. Número 2. El número 2 eran dos ecuaciones que había que resolver. Uno era una ecuación de primer grado sencilla y la otra era con numeradores, con paréntesis. Estas en general están bastante bien. Os hago rápidamente. Número 2, la ecuación es 6x más 2 menos 4x es igual a 9 más x más 8. X, ponemos las x en el primer miembro, 6x menos 4x,
Y esta más X pasa como menos X. Menos Números en el segundo miembro, 9 más 8. Y este más 2 pasa como menos menos 2. Hacemos los totales, ¿no? En ambos miembros tenemos 6 y menos 5, pues X. ¿Vale? 16, 17 menos 2, 15. Y ya no habría que despejarla porque ya nos ha dado una X. Por lo tanto, X es igual a 15. Sería la primera ecuación. qué fácil. La segunda ecuación, 3 que multiplica a X menos 3 es igual a 5 que multiplica a X menos 1, menos 6X. Pues lo primero, quitamos los paréntesis, multiplicando el número, en este caso el 3, por todo lo de dentro, el paréntesis. 3 por X, 3X. Es 3 por 3, 9. Menos 9. 5 por X y 5 por menos 1. 5 por X, 5X y 5 por menos 1, menos 5. 5. Y menos 6X. Y ahora ya es sencilla, como está de aquí, las X al primer miembro, 3X. Menos 5X. Más Menos 6x. es igual a menos 5 5 más 9. 9. Ahora, en el primer miembro tenemos 6, 9X positivas, 5 negativas por 4X, ¿no? 9 menos 5, 4. Y menos 5 más 9, 4 también, ¿no? Y X, despejamos la X, ese 4 que está multiplicando pasa dividiendo. A 2. 4 partido de 4, A 2. X es igual a 1. Sería la segunda ecuación. ¿Sí? Ahora, el número 3 era un problema. ¿Vale? Pero ahí ya pinchasteis unos cuantos. El problema decía, bueno, el número 3 dice, plantea una ecuación para resolver este problema. Y el problema era un número más su doble menos su mitad es 25. ¿Cuál es el número? ¿No? Pues llamamos X al número y ahora nos dice que un número, ¿no? Ese número X más su doble. ¿Cómo se escribe el doble de X? 2x. 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 He visto x al cuadrado muchas veces. X al cuadrado no, 2x. ¿Vale? Menos su mitad. ¿Cuál es la mitad de x? 1. No, la mitad de x no es 1. La mitad de x, Partido de 2. x partido de 2. Mm. Es 25. Es 25, ¿no? Igual a 25. ¿Sí? Un número más su doble menos su mitad es 25. ¿Sí? Y ahora ya es resolverla. Y era el tercer tipo de ecuación sencilla, 3x. denominador. Hay que ponerlo todo, ¿no? Partido de 2, que es el único denominador que nos aparece en ambos miembros. Recordaros que todos los sumandos que no tengan denominador, pues pensamos con un denominador 1, ¿no? 2 entre 1 a 2 por X, 2X, más 2 entre 1 a 2 por 2X, 4X, esta ya tiene denominador 2, si lo hacemos nos da 1 por XX, 2 entre 1 a 2 por 25, 50.
La podemos igualar, si los denominadores son iguales, los numeradores tienen que ser iguales. Por lo tanto, 2x más 4x menos x es igual a 50. Las x al primer miembro, que ya están colocadas, los números del segundo miembro están, sumamos en ambos miembros, 4 y 2, 6, menos 1, 5, 5x es igual a 50, pues x será X igual a 50 50 por 5. partido de 5, que es 10, ¿no? Por 10. lo tanto, el número 10. es 10. Lo comprobamos. Un número, 10, más su doble, 20, menos su mitad, la mitad de 10, 5. Tiene que ser igual a 25, ¿no? 10, 30, ¿no? Esto sería 30 y menos 5, 25. Pues sí, es 25, ¿no? Está bien resuelto. ¿Sí? Sí. Sí. El número 4. Dice, escribe en la siguiente tabla qué magnitud medirías. Si es lo Profe, Sí. Noelia, dime. es que no te escucho muy bien. ¿No me escucháis bien? No, Yo yo no, sí. profe. Yo sí. Yo también. Pues no sé, Noelia. Será a lo mejor Ordenador. tu conexión. Por lo más alto, a ver si así me escuchas mejor. Y ahora te escucho mejor, profe. Sí. El número 4. Escribe en la siguiente tabla. Bueno, vamos a irlo poniendo. El número 4. ¿No? Aquí os pone lo que os lo voy a decir, ¿vale? Ponemos la magnitud, lo voy a leer, magnitud y unidad de medida. La magnitud es lo que se mide y la unidad de medida con qué lo medimos, ¿vale? ¿Os acordáis? Entonces, lo que ocupa un mueble, ¿qué magnitud estaríamos eligiendo para medir lo que ocupa un mueble en el espacio? 60. Volumen. El volumen. ¿Y qué unidad de medida elegiríamos para medir el volumen de un mueble? ¿Metro? El ¿El metro metro? de longitud. Metro cúbico. Metro cúbico, que quizá eso sería muy grande, ¿no? Lo daba por bueno, ¿no? Centímetro cúbico, mejor. Decímetro cúbico, quizás, ¿vale? Bueno, entre el metro cúbico y el centímetro cúbico lo daba por bueno. ¿Vale? Un terreno. ¿Qué mediríamos de un terreno? Superficie. ¿Con qué magnitud mediríamos un terreno? La superficie. La superficie. Superficie o área. ¿Y con qué unidad de medida? Por kilómetro. Metro cuadrado. Metros cuadrados, kilómetros cuadrados quizás sería pequeño, el metro cuadrado, digo, muy grande, el metro cuadrado quizás sería pequeño, sería mejor el hectómetro cuadrado. El hectómetro cuadrado, o lo que es lo mismo, las hectáreas. Bueno, depende. Depende del terreno, si es muy grande o no. En el campo, pues, ¿no? Pues terrenos de cultivo se suelen medir en hectáreas, que es lo mismo que el hectómetro cuadrado, ¿vale? Pero bueno, entre esas, ¿vale? Entre el metro cuadrado y el kilómetro cuadrado lo daba por bueno. De un vaso de agua. ¿Qué mediríamos de un vaso de agua? O del agua que contiene un vaso. ¿Qué es lo que mediríamos? La altura. Longitud, masa, capacidad, superficie, volumen o tiempo. Ponía ahí. Capacidad.
La capacidad, ¿no? De los líquidos y los gases, capacidad. Capacidad de lo que ocupan en el espacio, capacidad. Y el agua, ¿no? Que contiene un vaso de agua, ¿qué unidad de medida utilizarías? El centímetro cúbico. Ese es el volumen. Pero para la capacidad es el litro y unidades más grandes o más pequeñas que el litro. Cuando vosotros compráis una lata, que es lo que cabe en un vaso grande, ¿no? Una lata, ¿qué está puesta la medida de las latas? Centilitro. En centilitros. Bueno, sería el centilitro, porque el litro es demasiado grande. En un vaso de agua nos cabe un litro. ¿Vale? Pues serían centilitros. Quien haya puesto litros también lo he dado por. Para la altura de una persona, ¿qué magnitud estamos midiendo? Longitud. Longitud. Una longitud, ¿no? Es vertical, pero es una longitud. ¿Y qué unidad de medida utilizamos para medir nuestra altura? ¿Los centímetros? Centímetros, metros también, ¿no? Entre el metro y el centímetros, metros. Kilómetros, sí, es muy alto. Sí, pero a lo mejor decimos 1,60, ¿no? 1,60 metros, ¿no? Que sería 1,63, sería de altura más o menos. Pues, o 163 centímetros o 1,63 metros, es lo que solemos poner. Y una cucharada de sal. Y una cucharada de sal, ¿qué medimos? La sal que cabe en una cucharada. ¿Con qué la medimos? ¿Con qué magnitud? Longitud, masa, capacidad, superficie, volumen o tiempo. El tiempo. Cuando cocináis, ¿qué os viene? ¿Cómo has dicho, perdona? Una cucharada de sal. Vale, y es volumen, no, ya lo hemos dicho, superficie, capacidad, longitud. ¿No? Y luego, Es ¿qué la has dicho masa. más? La masa. La masa. Y Gramos. una cucharada de sal, pues ¿en qué la mediríais? Al gramo. En gramos también. Gramos. Hay un kilo no va a caber. Kilo es demasiado, ¿no? Pues en gramos. En volumen se podría también. En volumen, pero es muy raro que te diga, por ejemplo, las recetas de cocina, porque cuando tú vas a comprar sal, pues compras 1 kilo de sal, no compras 1 decímetro cúbico de sal, por ejemplo, ¿no? La sal, de la sal se suele medir la masa. ¿Vale? Sí. Sí. La comida en general, cuando vas a comprar comida, incluso vas a comprar 1 kilo de pollo, sueles comprar, ¿no? Lo solemos medir en masa. Bueno, luego el 5, la única que os puse una de cada, excepto del tiempo, de las que ponía entre paréntesis, de tiempo no puse nada. 5. Calcula escribiendo las operaciones realizadas. Y estas era para pasar de unas unidades a otras. Las hojas. El 5, ¿cuántos kilogramos pesa? Un perro de 5.000 gramos. Pues 5.000 gramos, si las vamos a pasar a kilogramos, ¿no? Pues un kilogramo tiene ¿cuántos gramos? 1000. Y no, tenemos que dividir entre 1.000 y 5.000 entre 1.000, pues a 5, ¿no? 5. 5 kilogramos. 5 kilogramos, pues tenéis que poner el perro pesa 5 kilogramos. B. ¿Cuántos centímetros cúbicos ocupan 33 centilitros? Que es lo que los centilitros de una lata,
33 centilitros de cerveza de una lata. Acordaros que ¿cuánto ocupaba un litro? ¿Cuánto ocupa en volumen? ¿No? Para pasar de capacidad a volumen, veíamos que un litro ocupa en el espacio Un decímetro cúbico. un decímetro cúbico. Entonces, una de las formas sería pasar centilitros a litros. Esos litros ponemos que son decímetros cúbicos y luego pasamos de decímetros cúbicos a ¿qué nos piden? A centímetros cúbicos. ¿Vale? ¿Cómo pasamos? Centilitros a litros. ¿Qué habría que hacer? Dividir. Dividir entre 100. 10. Entre 100. un litro, ¿no? Un litro son 10 centilitros. Entonces hay que dividir entre 10 y eso sería igual a 3,3 y 3,3 litros, ¿no? Pero, 3 centilitros son, no, entre 10, no, entre 100 por eso decía, digo, entre 10 serían decilitros. decilitros, serían 0,33 litros. ¿Vale? Y estos litros son decímetros cúbicos, 0,33 decímetros cúbicos, ¿no? Porque los litros y los decímetros cúbicos, un litro ocupa un decímetro cúbico, por lo tanto 0,33 litros ocupan 0,33 decímetros cúbicos y tenemos que pasarlo a centímetros cúbicos. ¿Cómo pasamos 0,33 decímetros cúbicos a centímetros cúbicos? Corriendo la coma 3 veces. Multiplicando por 1000, ¿no? Mejor. Multiplicando por 1000, ¿no? 1000 centímetros cúbicos son un decímetro cúbico, ¿no? Si multiplicamos por 1000 serían 1, 2 y 3, ¿no? 330 centímetros cúbicos. Pues, ¿cuántos centímetros ocupan? Pues, una lata de cerveza ocupa 330 centímetros cúbicos. ¿Sí? Sí. Ese no era fácil, ¿no? Porque había que hacer unos cuantos pasos. El C. ¿Cuántas horas tienen dos lustros? Dos lustros. Os podéis ir pasando cada vez como aquí no van de 10 en 10, ni de 100 en 100, ni de 1000 en 1000, tenemos, porque las unidades de tiempo cada una va de una manera, podéis ir pasando poco a poco de una mayor a una más pequeña hasta llegar a las horas, ¿no? Horas eran, ¿no? Pues bueno, dos lustros, ¿cuántos años son? ¿Un lustro cuántos años son? 5. 5. 5, pues dos lustros serán 10. 10 años, ¿no? Un decímetro. Los años a días, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dos lustros, si queréis, multiplicamos dos lustros por 5 años, ¿no? Que tiene un lustro. Serían 10 años. Los años a días. ¿Cuántos días tiene un año? 365. ¿No? Pues si multiplicamos 365 días que tiene un año, ¿no? Nos quedan 3.650 días. Tienen los lustros. Los días, ¿cuántas horas tienen? No es bisiesto, con lo cual tendría 2 menos, ¿no? Están. Ya, pero bueno. También lo he dado por bueno, pero que lo ha hecho con 365 días me vale, ¿vale? 3.650 en un día. ¿Cuántas horas tiene? ¿Cuántas Perdona, horas tiene?
¿El qué? ¿El que has dicho? ¿Cuántas horas tiene un día? 24. 24, excepto que nos pille el cambio de hora. Pues si multiplicamos, bueno, multiplicamos ya, pero no hay que ver, cuando estamos haciendo un problema, no hay que ver la excepción, hay que ver la generalidad, porque es que entonces tendrías no sé cuántos mil problemas diferentes. Hay que hacer estándar. Entonces, 24 días, 24 horas que tiene un día, ¿no? Nos da, bueno, pues si multiplicáis, a ver, 650 por 24, ¿no? 0, 20, 24, 25, 26, 12, 13, 14, ¿no? 0, 10, 13 y 7, ¿no? Sí, no me he confundido. 0, 0, 6, 7 y 8. 87.600 horas. ¿Sí? Me suena que estaba eso. Entonces, pues dos lustros tienen 87.600 horas. Y el D os decía cuántos metros cuadrados ocupa una hoja de 600 centímetros cuadrados. Bueno, o sea, es fácil, ¿no? 600 centímetros cuadrados, ¿cómo la pasamos a metros cuadrados? Dividiendo. Dividiendo entre Centímetros. ¿Entre 10? Entre 10. 100. Entre 10.000. Entre 10.000. Entre está centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados, ¿no? Entonces sería, y cada uno sería 100, entre 100 y Claro. entre 10.000, ¿no? Centímetros cuadrados que tiene un metro cuadrado, ¿no? Si dividimos 600 serían 1, 2, 3, 4, 4, 0,06 metros cuadrados. Por tanto, la hoja ocupa 0,06 metros cuadrados. ¿Sí? Sí. Ese era el de paso de unidades. Luego teníais un número 6 que había que calcular la mediatriz y la bisectriz. La mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. Eso lo voy a hacer ahí a mano alzada, lo tenéis que hacer con compás. En el 6A os ponía el segmento, ¿no? Y entonces teníais, y había que hacer la mediatriz. Pinchabais aquí, ¿no? Y le hacíais más o menos con el compás, algo así, ¿no? Pinchabais aquí con la misma abertura y hacíais algo así. Y luego la mediatriz sería pues la recta que pasa por esos dos puntos que cortaban. Tiene que ser una recta que pasa por el punto medio del segmento. ¿Vale? B, la bisectriz de un ángulo, pues dibujaba un ángulo más o menos así. Teníais que pinchar en el vértice y hacer un arco. Luego pinchar en cada uno de esos puntos con el compás y trazar un arco un poquito y aquí con la misma abertura igual y en ese punto en que cortáis y el vértice hacéis una semirrecta que divide al ángulo en dos ángulos iguales por la mitad y esa sería la bisectriz.
¿Sí? ¿Os acordáis? Tenéis ahí unos vídeos. Ay, ahora sí. Calcula la altura del árbol. Y os daba un dibujo en que había un árbol, ¿no? Más o menos. Y luego hacía un triángulo, ¿no? Triángulo aquí en que esta altura de aquí, en el dibujo la llamaba X, esta longitud de abajo la llaman 12 metros, y luego había algo aquí que, bueno, no se sabe qué es, si es una persona o qué. No, no sería una persona, que mide 1 metro. Y este segmento de aquí, ¿no? Este trocito de aquí que mide 3 metros. ¿Vale? Entonces, este había que hacerlo por semejanza, que lo hicisteis muchos bastante bien, ¿no? En realidad, esos son dos triángulos semejantes. ¿No? Había este grande de aquí que mide X y 12 metros, ¿no? Estos dos lados, y este pequeñito de aquí que mide este lado 1 metro y este 3 metros. Calculasteis la constante de semejanza, la K, ¿no? Haciendo el grande, este grande, entre este pequeño, 12 metros entre 3 metros. 12 metros entre 3 metros. Y eso os daba 4. Eso quiere decir que este triángulo es 4 veces mayor, está multiplicado por 4, ¿no? Las longitudes de este triángulo son 4 veces mayores en este, ¿no? Que este. Por lo tanto, 3 por 4, 12 metros, 1 metro por 4, la X es 4 veces 1 metro. 4 metros. Por lo tanto, la altura del árbol era de 4 metros. ¿Sí? El árbol mide 4 metros de altura. Es 4 metros. ¿Sí? Sí. Vale. Uno es este de aquí y otro es este. Teníais este y este. Entonces, sacabais la constante de proporcionalidad. Y luego teníais, por último, teníais una suma, una resta, una multiplicación y una división con ángulos. Lo hacemos en un momento, en general lo habéis hecho bien, menos aquellos que han hecho la suma o la resta o la multiplicación sin contar que había que pasar de segundos a minutos o a grados, si pasaban de 60. No vamos a hacerlo. Tenéis eran 36 grados, 54 minutos, 45 segundos. Y había que sumarle 2 grados, 13 minutos, 26 segundos. Pues no. Los grados, minutos y segundos del primer ángulo, los grados, minutos y segundos del segundo ángulo y sumamos los segundos con los segundos, 11, 6, 7, 8, 9. 7, los minutos con los minutos, 7, 67 y los grados con los grados. 4, 5, 6 y 7. No me había sonado mal. ¿No? 71 segundos, 67 minutos y 38 grados. Y luego hay que ir viendo, una vez sumados, si empezamos por los segundos, si los segundos se pasan de 60, hay que pasarlos a minutos. ¿No? 71 segundos, como es mayor que 60, le quitamos 60, ¿no? Y pasamos, ¿no? 60 segundos, lo pasamos a minutos
60 segundos son 1 minuto, ¿no? Por lo tanto, aquí nos quedarían 11 segundos y aquí 68 minutos, ¿sí? Le quitamos 60 segundos y nos quedan 11 segundos. Y a 67 minutos le damos 1 minuto, 68 minutos. ¿Sí? ¿Os acordáis? Sí, Sí, Y ahora lo mismo con los minutos. Los minutos pasan de 60. Pues hay que quitarle 60 minutos, vamos a pasarlos a grados. Y 60 minutos son 1 grado. Si quitamos al 68 minutos, le quitamos 60 minutos, nos quedan 8, ¿no? Y a 38 grados, si le damos ese minuto, serán 39 grados. Por lo tanto, esas sumas son 39 grados, 8 minutos, 11 segundos. ¿Sí? Entonces alguien se quedó aquí y no hizo esto. La resta es a 48 grados había que restarle 20 minutos, 15 segundos, 20 grados, 15 minutos, 36 segundos. Bueno, pero ¿qué nos pasa? Si nosotros a 48 grados le vamos a quitar 20 minutos, 20 grados, 15 minutos, 36 segundos, aquí no tenemos ni minutos ni segundos, no podemos hacer la resta. Entonces vamos a ir pasando, a irle quitando 48 grados y le quitamos 1 grado y aquí le ponemos, aquí le quitamos al 48 grados, le quitamos 1 grado, ¿cuántos minutos nos dan? 60. 60 minutos, ¿no? Nos quedarán 48 grados, 47, 60 minutos y de momento no tenemos segundos, pero si hacen segundos para poder tener, ya son minutos para poder tener segundos, si le quitamos 1 minuto de aquí le damos 60 segundos, ¿no? Segundos, sí. Quedan 47 grados. 59. Minutos, 60 segundos. Y a esto sí que le podemos restar 20 grados, 15 minutos, 36 segundos. ¿Sí? sí. Sí, Ahora ya hacemos la resta. Los segundos, pues serían 4, 3 más 4, 2, ¿no? 24 segundos. Los minutos serían 4 y 4, 44 minutos. Y a los grados, 7 y 2, ¿no? 27 grados, 44 minutos, 24 segundos. ¿Sí? Hay que hacer lo contrario que en la suma. Primero hay que poner, para poder hacer la resta de segundo con segundo, minutos con minutos y grados con grados, claro, tenemos que tener todo. Y además que estos segundos sean mayores que estos minutos sean mayores que estos para poder restar. Si no, hay que ir pasando, siempre de mayor a menor. El C era una multiplicación. De 42 grados, 33 minutos, 22 segundos, había que multiplicarlo por 2. Pues primero, igual que hacemos en la suma, multiplicamos y luego vemos si se pasan de 60 segundos y los minutos. Multiplicamos por 2, pues todo el doble. 44 segundos, 66 minutos y 84 grados. Profe, ¿Qué?
Me he perdido un poco, no lo he entendido. ¿El qué? Lo del B. El B. Pues mírate, porque ahora, claro, no puedo estar explicando la resta. Mírate el vídeo, que está, hay un vídeo para ver cómo se restan los ángulos, ¿vale? Vale, profe, yo me miro el vídeo. Y si no, me vuelves a preguntar. ¿Vale? Vale. 42, si multiplicamos todo al doble, ¿no? Pues luego vemos, igual que la suma, vamos viendo de menor a mayor si se pasan de 60. 44 segundos no ha pasado de 60, o sea que nos vamos a quedar con estos. Pero los minutos han pasado de 60. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos 60 minutos, los transformamos en grados. 60 minutos, ¿cuántos grados son? 1. ¿No? 1. Entonces, bueno, 44 segundos, de aquí le quitamos 60 y nos quedan 6 y aquí sería un grado 85. 85. Pues ya está. 85 grados, 6 minutos, 44 segundos. Y por último, la división. Y ahí ya lo hiciste menos. La división había que dividir el de 25 grados, 14 minutos, 6 segundos entre 3. Pues vamos a dividir 25 grados, 14 minutos y 6 segundos, lo vamos a dividir entre 3. Empezamos por los grados. 25 entre 3, ¿a qué cabe? A 8. A 8. 8 por 3, a 8 grados. 8 por 3, 24. Hasta el 25 nos sobra 1 grado. ¿Vale? Entonces, como no nos da exacta, porque nos sobra 1 grado, este grado lo vamos a pasar a minutos. ¿Y 1 grado cuántos minutos son? 60. 60 minutos. Pues hay que sumarlos. A estos 14 minutos hay que sumarle este grado que son 60 minutos, ¿vale? Que nos ha sobrado de esta división. Pues serían 74 minutos. Y esos 74 minutos son los que vamos a dividir entre 3. Nos cabe, pues 7 entre 3, 2, ¿no? 2 por 3, 6, al 7, 1. Bajamos el 4. 14 entre 3. A 4. 4 por 3, 12, hasta el 14, 2. Nos sobran, de aquí nos da de resto, es decir, que nos sobran 2 minutos. 2 minutos. Entonces, esos 2 minutos los vamos a pasar a segundos. ¿Y 2 minutos cuántos segundos son? 120. 120. 120 segundos, ¿no? 2 por 60. 120 segundos. Pues nos vamos a sumar a estos 6 segundos que teníamos aquí. 6 más 120, 126 segundos. Y esos 126 segundos son los que vamos a dividir entre 3. 12 entre 3. 4. A 4. 4 por 3, 12. 0. Bajo el 6. Y 6 entre 3. 2. 2, ¿no? Y ya no nos sobra nada. Pues el resultado son 8 grados, 24 minutos, 42 segundos. Pero si no nos va dando la división exacta, lo que nos sobre de resto, esos grados en este caso, hay que pasarlos a minutos y sumarlos a estos minutos. Y ahora ya dividir. Si nos da un resto que no sea 0, pues sí. Si nos quedan minutos, hay que pasarlos a segundos, sumarlos a estos 6 y esos son los que tenemos que dividir entre 3. Y eso era el examen. En general no es tan mal.
No los habéis hecho mal. ¿Alguna duda del examen? ¿Os queda alguna duda? Si algo no visteis bien cómo se hacía, volvedlo a repasar. Tenéis todo en vídeos. Y me preguntáis por correo electrónico. Para aquellos que se tengan que recuperar luego para el final. Bueno, Yo creo que me lié un poco con lo de la multiplicación y la división. la multiplicación y la división. Creo que sí, porque yo creo recordar que lo pasé todo a segundos, luego hice la Sí. multiplicación y luego... Me acuerdo porque fuiste el único que hiciste eso. Luego ya no hacía falta, también te puede dar bien así, lo que pasa que ahí tienes que hacer más cuentas, entonces te puedes equivocar más, claro. Las más cuentas hagáis, pues más probabilidad de equivocar. Yo la división no la hice, yo esa no la hice así, desde luego. No me suena. Eso es. Bueno, tenéis, para que lo tenga que recuperar, tenéis vídeos. ¿Vale? Y si no, pues me volvéis a preguntar. Vamos a ver un poco qué tenemos en esta evaluación, que ya os lo he abierto esta tarde. Que os va a entrar. Okay. ¿Con mates nos ponemos? Sí, os voy a solamente para que miréis un poquito. A ver, os voy a compartir el aula virtual. Vale, y nos ponemos un poquito con matemáticas, ¿vale? Que siempre vamos un poco más atrasados. Tenéis ya abierto todo lo que os va a entrar de biología, geología, física y química y de matemáticas. La tercera evaluación, el examen del científico tecnológico, será el 18 de mayo. Os van a entrar, igual que las demás evaluaciones, 3 temas de ciencias y 4 temas de matemáticas. Los de ciencias van a valer 30 la unidad 7, que es el movimiento, 30% la unidad 8, que son las fuerzas, y un 40% el 9, que va a ser la energía. ¿Vale? El movimiento y las fuerzas son de física y la energía, bueno, pues a veces también un poquito, pero bueno. Entonces vamos a ver problemas problemas de física en esta evaluación, pero muy sencillos, porque ves un poco cómo se calculan en el movimiento, pues cómo se calculan velocidades, tiempos, etcétera. Las fuerzas vamos a calcular pues las fuerzas, sumas de fuerzas, etcétera. Y en la energía, pues las energías de potencial y cinéticas de cuerpos en movimiento o no. ¿Vale? Bueno, pues ya lo veremos a partir de la semana que viene. Y en matemáticas tenemos, para esta evaluación seguimos con geometría. Vamos a ver una segunda parte de geometría plana, que ahora la veremos, vamos a tener 4 unidades. Geometría plana, y vamos a calcular áreas, perímetros y áreas de figuras planas en 2 dimensiones. El 10, geometría tridimensional, calcularemos áreas y volúmenes en 3 dimensiones, ¿vale? De cuerpos en las 3 dimensiones en el espacio. Y luego veremos funciones, muy facilitas, y un poquito de estadística. Esa será nuestra evaluación. Entonces hoy vamos a ver un poquito de geometría plana. ¿Qué son las funciones? Las funciones, pues por ejemplo, lo que veis vosotros, cómo varía la temperatura a lo largo de las horas del día, es una función. Esa gráfica que veis, eso es una función. Vale. Vale. Cómo varía alguna magnitud a lo largo, pues según va aumentando el tiempo o el espacio, etc. Ya veremos algunas. Pero muy sencillas las vamos a ver. Vamos a ver la geometría plana. Bueno, pues vamos, lo tenéis todo en vídeos también, ¿vale? Como la unidad número 8, que era lo he dividido en 2, la geometría plana,
Pues en esta también con los vídeos esos del sensei de las mates, que son dibujos que están muy bien. Bueno, pues he ido haciendo capturas y os he hecho el tema en función de los vídeos. Entonces tenéis, primero os definen qué es una línea poligonal. Una línea poligonal es el resultado de dibujar segmentos, varios segmentos, 2 o más, de forma consecutiva. Por ejemplo, el segmento AB, luego el BC, luego el CD, luego el DE, luego el EF, ¿no? Pues esto sería una línea poligonal, ¿vale? Ahora, si la línea poligonal puede ser cerrada o abierta. Si es cerrada, esa línea poligonal, al final, donde comenzó la línea, termina, ¿no? Y se queda una figura cerrada en el plano. O abierta, pues como esta de aquí o como esta de aquí, ¿no? ¿Para qué queremos saber eso? Pues para saber lo que es un polígono, que es lo que vamos a ver. Las figuras que vamos a ver en este tema, las primeras figuras son los polígonos. Los polígonos es una superficie plana que está encerrada por una línea poligonal cerrada, ¿no? Pues esto sería, lo que está pintado aquí de azul en el plano, sería un polígono, ¿vale? Entonces, los elementos de un polígono son los lados, que serían estos segmentos, los vértices, que son cada uno de esos puntos en que empieza o termina cada segmento, esos serían vértices, esos puntitos rojos. Y luego están los ángulos, ¿no? Ya hemos visto los ángulos, que es con 2 segmentos, pues este sería un ángulo. Con estos 2 segmentos, este sería otro ángulo interior. Solo nos vamos a fijar en los ángulos de dentro. Estos 2 segmentos formarían aquí un ángulo. Y estos 2 segmentos, cada uno de los vértices por dentro, ¿no? Tendríamos aquí un ángulo. Pues esos son cada uno de los ángulos formados por 2 lados consecutivos. Estos 2 forman un ángulo, estos 2 forman otro ángulo, estos 2 forman otro ángulo y así. ¿Vale? Y luego las diagonales, que son segmentos que se obtienen de unir 2 vértices no consecutivos. Por ejemplo, este con este, haríamos aquí una diagonal, este con este, otra diagonal. No consecutivos, porque si fuesen consecutivos sería un lado, no sería una diagonal. ¿Sí? Pues esta, por ejemplo, sería una diagonal. Aquí tenéis vértice, sería el punto, los segmentos, son los lados serían estos, los segmentos. Una diagonal, por ejemplo, sería esta y un ángulo sería esto. ¿Lo veis todos? ¿Alguna duda? No, ninguna No. duda. Imagino que muchas cosas de estas os suenan. Pero... Pues ¿qué vamos a medir? ¿Qué vamos a calcular de un polígono? Pues lo primero que vamos a calcular es el perímetro. El perímetro de un polígono es la suma de las medidas de todos sus lados, que son longitudes, ¿no? Por ejemplo, este polígono pintado en azul, pues si queremos calcular su perímetro habrá que ir sumando lo que miden todos sus lados. 5 metros, más 5 metros, más 4 metros, más 4 metros, más 2 metros y más 3 metros. Si lo sumamos todo nos da 23 metros. Por lo tanto, el perímetro de este polígono mide 23 metros. ¿Vale? Estamos sumando longitudes, por lo tanto, nos dará una longitud. Estamos sumando metros, en este caso, pues nos darán metros. Es como si extendiésemos esa línea poligonal, ¿no? Que se forman los segmentos y la midiésemos toda y nos dan total 23 metros. ¿Sí? Sí. Pues ahora vamos a ver los tipos de polígonos, ¿no? Un polígono se dice que es convexo si todos sus ángulos son convexos. ¿Veis? Un ángulo convexo era un ángulo menor de 180 grados. ¿Vale? Pues este polígono, por ejemplo, si miramos 180 grados es un ángulo plano, ¿os acordáis? 90 es, pues por ejemplo, este de aquí. ¿No? Esto es 90, ¿sí? El borde de una hoja, Sí. ¿no? Los 2 bordes de una hoja forman 90 grados.
pues el doble es 180 grados, es decir, sería plano, ¿no? Un ángulo plano. Pues esto es menor que de 180 grados, esto también, este también, este también, este también. ¿No? Si nosotros abrimos un abanico, lo normal es que se abra 180 grados. ¿Vale? Pues si es menor, si todos sus ángulos son menores de 180 grados, ese polígono se dice que es convexo. Si al menos uno es mayor de 180 grados, por ejemplo aquí, este de aquí, se dice que es un polígono cóncavo, si hay uno mayor. ¿Sí? ¿Veis que este es mayor de 180 grados? Sí. ¿Vale? Porque 180 grados sería, sí, si yo hubiese seguido el AB y el BC sería así, ¿vale? Todo seguido. ¿Eh? Ahora, ¿cómo se llaman los polígonos según el número de lados que tengan? Pues el polígono de menos lados posibles es el triángulo, el de 3 lados, ¿no? Se llama triángulo, se llaman triángulos los polígonos que tienen 3 lados. Cuadriláteros si tienen 4 lados. Pentágonos si tienen 5 lados. Hexágonos si tienen 6. Heptágonos si tiene 7. Octágonos si tiene 8. Bueno, así eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, etcétera. ¿Vale? Aquí tenéis pues un triángulo de 4 lados, un cuadrilátero, un pentágono, si os contáis, son 5, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, etcétera. ¿Vale? Luego además se dice que un polígono regular, si todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos son iguales. E irregular si no lo es. Por ejemplo, este sería un hexágono regular, ¿no? Tiene todos sus lados miden lo mismo, como el que hacen las abejas en los panales. Todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos también. Sería regular. Ahora, este hexágono, por ejemplo, ya no es regular, porque este lado es mayor que este. Entonces ya no miden todos lo mismo. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estos son hexágonos, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son todos hexágonos, pero irregulares. Y este es regular. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, sí. Pues comenzaremos pues, por los polígonos más sencillos. Bueno, no son tan sencillos, pero bueno, los que tienen solo 3 lados, los triángulos. Triángulos. Pues un triángulo es un polígono, ya lo hemos visto, que tiene 3 lados. Tiene 3 vértices, no puede tener diagonales, porque no podemos unir 2 vértices, todos son consecutivos, no podemos hacer una diagonal. Es el único polígono que no tiene diagonales. Y la suma de sus ángulos, si nosotros medimos los ángulos, siempre suman en total 180 grados. Bueno. Tienen nombres, se les clasifica según cómo son sus lados. Si todos sus lados miden lo mismo, por ejemplo este, se le llama equilátero. Equis significa igual. Equilátero es un triángulo que todos sus lados miden lo mismo. Isósceles, como este de aquí, es aquel que 2 lados miden lo mismo y otro no. ¿Vale? Estos 2 medirían igual, pero este ya no, más pequeño. O más grande también podría ser. ¿Vale? Pero estos 2 iguales y uno desigual. Y el escaleno es aquel que ninguno de sus 3 lados miden igual que otro. ¿Vale? Todos sus lados son diferentes. Equilátero, 3 lados iguales. Isósceles, 2 lados iguales. Escaleno, ningún lado igual. Y luego también se les llama, tienen nombres según cómo son sus ángulos. Está el acutángulo, todos sus ángulos son agudos, es decir, menores de 90 grados. El rectángulo, uno de sus ángulos es recto, 90 grados. Y el obtusángulo, aquel que uno de sus ángulos es obtuso, mayor de 90 grados. Aquí tenéis uno de cada. Rectángulo, un ángulo mide 90 grados. Acutángulo, todos son menores de 90 grados. Y obtusángulo, uno de ellos, los demás ya no pueden ser mayores de 90 grados, solo puede ser uno como mucho.
Uno, pues mide más, esto sería 90 grados, pues uno de ellos mide más de 90 grados. Rectángulo, ángulo recto, acutángulo, todos agudos, y obtusángulo, un obtuso, mayor de 90. ¿Sí? Bueno, Vale, esto es más teoría, en realidad es mirarlo y oh, aprenderlo. Vale, no qué tiene malo, mucho, qué malo no tiene llevo yo mucho que esto. entender. Vale, bueno. Luego vamos a ver también elementos notables de un triángulo. Las mediatrices. ¿Os acordáis de qué era la mediatriz? Os lo puse en el examen. La mediatriz de un segmento es aquella línea, ¿no? Aquella que divide al segmento en dos y pasa por el punto medio, ¿no? Por el medio del segmento. Pues si nosotros de cada uno de los lados dibujamos con el compás las mediatrices, que serían, esta sería de este lado, esta sería de este lado y esta sería de este lado, sería de este lado, hay un punto en que se cortan las tres. Pues ese punto se llama el circuncentro. ¿Vale? Y es el punto en que si nosotros pinchásemos con el compás, mediría lo mismo, podríamos hacer una circunferencia que tiene la misma distancia, ¿vale? Pasaría por los vértices del triángulo. Creo que os he puesto un vídeo, si queréis lo vemos. Un momento. A ver, aquí está matemática. Pero Paloma, eso independientemente de donde cruces tú las rayas, da igual. No, es que solamente te pueden cruzar en el circuncentro. Ah, Porque esas líneas no son líneas cualquiera, son las mediatrices. Entonces no son tres líneas cualquiera del triángulo, son únicas. Por lo tanto, el ya. circuncentro también es único. No es un punto cualquiera que tú pinches por dentro del triángulo. Solo tiene, o sea, tiene que pasar por la mitad del vértice, ¿no? Sí, por la mitad del segmento. Digo, del segmento, Vamos perdón. a ver el vídeo. Ya Es que lo llevo fatal esto. son las tres mediatrices de los tres lados que son tres segmentos. Vale, creo que Ya. mira, aquí tenéis línea poligonal, clasificación de polígonos, triángulos, elementos notables de un triángulo. Es sencillo, además, presentar elementos notables del triángulo. Construir un triángulo con regla de compás es sencillo. Imaginemos que queremos dibujar un triángulo cuyos lados midan 4, 5 y 7 centímetros. Lo primero que hay que hacer es dibujar una línea recta. Luego abrimos el compás de la longitud de uno de los lados y elegimos un punto cualquiera de la recta que hemos dibujado para que sea uno de los vértices del triángulo. Clavamos el compás allí, manteniendo la apertura y trazamos un ángulo. Bueno, El punto donde se corta dice según una regla y ya tenemos nuestro triángulo. Clavamos el compás en el extremo. ahora, vamos a ver la mediatriz. Es que no quiero liaros con... Vamos a ver la mediatriz, ¿no? Esto es la mediatriz de un segmento. Luego lo vamos a trasladar a la... Habrá que hacer las tres mediatrices de los tres lados de un triángulo, ¿vale? Que son... Los lados son segmentos. El segmento y lo abrimos hasta el otro extremo. Entonces trazamos un arco. Luego clavamos el compás en el otro extremo y con la misma apertura trazamos otro arco. Los arcos se cortan en dos puntos. Si los unimos con una recta, tenemos la mediatriz, que cortará el segmento inicial justo con la mitad. Ahora recordemos que un triángulo cualquiera está formado por tres segmentos que llamamos lados. Si escogemos un lado, podemos trazar su mediatriz. Si tomamos otro, podemos trazar otra mediatriz. Y si elegimos el tercer lado, podemos trazar una tercera mediatriz. Las tres dividen su lado en dos partes iguales. Pero fijémonos en una cosa curiosa. Las tres mediatrices se cortan en un mismo punto. Este punto se llama circuncentro. Se llama así porque podemos clavar ahí un compás y dibujar una circunferencia que encajará exactamente con los vértices del triángulo que teníamos al principio. ¿Sí? Sí. ¿Habéis visto? Lo único, cuando hace la mediatriz,
Que coge el segmento, la apertura sí, lo abre completamente, lo abre de un punto a otro de los dos extremos del segmento. Lo podéis hacer así o la podéis abrir menos, ¿vale? Lo que queráis. Vale. Entonces, simplemente es que tiene que estar más de la mitad. Tiene que ser más de la mitad, acordaros, ¿vale? Porque si no lo abrís al menos la mitad, no va a cortar, no van a cortar para poder. Los dos arcos no cortan, se quedan sin cortar, ¿no? Pues esas, si hacemos las 3 mediatrices de los 3 segmentos, se cortan en un punto que se llama circuncentro, ¿vale? Después, si dibujamos un triángulo y hacemos las bisectrices de los ángulos, de los 3 ángulos, esas líneas se les llaman medianas, ¿vale? Y cortan en el baricentro. Vemos el vídeo. Creo que están todas aquí. Si en un triángulo cualquiera buscamos el centro de un lado y lo unimos con el vértice opuesto, a este segmento le llamamos mediano. Básicamente le llamamos así porque un vértice pone en medio del lado. No, las medianas. Si buscamos el centro del otro lado y trazamos un segmento al vértice opuesto, también es una mediana. Lo mismo que si lo hacemos desde el punto que falta. Las 3 medianas también se cruzan en un punto. A este punto se le llama baricentro. Si el triángulo fuese un objeto real homogéneo, podríamos apoyar el baricentro sobre una hoja o colgarlo de un hilo y el triángulo se mantendría en equilibrio. La altura de un triángulo es el segmento que va desde un vértice hasta la recta. ¿Sí? No son las bisectrices, perdonad, eran las medianas. Las medianas, si nosotros cogemos los puntos medios de cada segmento y los unimos con el vértice opuesto, este punto medio con el vértice opuesto y este punto medio de este segmento con el vértice opuesto, se cortan en un punto que le llamamos baricentro. Y el baricentro es lo que se llama el centro de masas del triángulo. Eso quiere decir que si vosotros cogéis y lo pincháis y lo ponéis y lo sostenéis con esa varilla, no va a dar la vuelta, se va a quedar justo ahí, ¿vale? Porque es justo el centro de masas, ¿vale? No se mueve. No sé si los habéis visto, a veces los cuelgan, en los institutos suelen colgarlos de ahí. O sea que si eso fuese la base de una pirámide, por así decirlo, ahí estaría la punta también. No, porque esto es plano, no es tridimensional. Claro, por eso te digo, si fuera tridimensional, si fuera una pirámide y eso fuera la base de la pirámide. Bueno, sería el vértice, ¿no? Sería la proyección del vértice en el plano. Pero si fuese recta. Bueno, eso ya lo veremos, ¿vale? Vale. Rafa, no lo compliques más, por favor. Sí, ya no. Si no lo... Bueno, luego además es que hay varios, estas serán las mediatrices en el circuncentro, las medianas se cortan en el baricentro, pues también hay otros segmentos que se llaman las alturas y las alturas son, si yo cojo este segmento, ¿no? Desde el desde el vértice opuesto hasta ese segmento, formando un ángulo de 90 grados, esa sería la altura, ¿no? Se vería muy bien si esto es la base, ¿no? Pues esto sería la altura. Si cogemos este segmento, ¿no? Este lado, su altura sería desde este vértice hasta el lado, formando un ángulo de 90 grados. Y para este lado, su altura sería desde el segmento opuesto, que es este de aquí, trazamos un segmento formando 90 grados y esta sería su altura. Y el punto en el que se cortan las alturas se llama el ortocentro. ¿Vale?
Os pongo el vídeo para que veáis cómo se hace. Del lado opuesto forman un ángulo recto, pero no es la única altura del triángulo. Si desde otro vértice trazamos otro segmento hasta su lado opuesto, que también forme un ángulo recto, a este segmento también le llamaremos altura. Desde el vértice que queda se puede hacer exactamente lo mismo y vemos que las tres alturas se cruzan en un único punto. Este punto se llama ortocentro. Y por último, vamos a ver las bisectrices, que esa es la que yo me había saltado antes. Acordaros las bisectrices, que os las puse en el examen, de un ángulo es aquel segmento que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Pues podemos trazar las bisectrices de cada uno de los tres ángulos del triángulo. Esta sería la bisectriz de este ángulo de aquí, esta sería la bisectriz de este ángulo de aquí y esta sería la bisectriz de este ángulo de aquí. En el punto en que se cortan las bisectrices se le llama incentro. Y se llama incentro porque si pinchásemos en ese punto con el compás de cada uno de los vértices, de cada uno de los lados, se puede hacer una circunferencia que toque a cada uno de los lados en un punto. Os pongo luego el vídeo para que veáis. Por último, la bisectriz es la serie recta que divide un ángulo en dos partes iguales. Para trazarla, solo hay que clavar el compás en el vértice del ángulo con la apertura que nos guste y luego trazarla. Este arco corta los lados del ángulo en dos puntos. Con la misma abertura de compás, clavamos el compás en uno de estos puntos y trazamos otro arco. Desde el otro punto hacemos lo mismo y trazamos un último arco. Los arcos se cortan en un punto. Si unimos el vértice con este punto, tenemos la bisectriz, que como vemos, divide el ángulo en dos ángulos iguales. Si tenemos un triángulo cualquiera y en cada uno de los tres ángulos trazamos una bisectriz, las tres bisectrices se cortan en un punto que llamamos incentro. Se llama así porque si clavamos el compás allí podemos trazar una circunferencia que encaje exactamente con el interior del triángulo. Resumiendo, la mediatriz es la línea que viene. Tener luego el resumen. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Porque ya lo... Y podéis hacer de los ejercicios de matemáticas de este tema, geometría plana 2. Vale, el ejercicio 1. El ejercicio 2 y el ejercicio 3. ¿Vale? Podéis calcular perímetros, podéis dibujar triángulos que os dan los lados y luego de esos triángulos, pues mediatrices y el circuncentro, sus medianas con el donde cortan, que es el baricentro, sus alturas con el punto que cortan, que es el ortocentro, y bisectrices y sus bisectrices con el incentro. Yo os aconsejo que no lo dibujéis todo eso en el mismo triángulo. Dibujéis el triángulo A una vez y hacéis las mediatrices con el circuncentro. Lo volvéis a dibujar y hacéis las medianas con el baricentro. Lo volvéis a dibujar, hacéis las alturas con el ortocentro y lo volvéis a dibujar una cuarta vez y hacéis las bisectrices con el incentro. ¿Vale? Porque si queréis dibujar todo esto, os pongo aquí 4 veces, no se va a ver nada después en el pobre triángulo, ¿vale? Y luego calculáis los perímetros, que bueno, teniendo los lados es muy fácil calcular el perímetro. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, y vale, es que para el teorema de Pitágoras necesitamos más tiempo y ahí ya empezamos a... Si queréis, os podéis ir viendo, si tenéis más tiempo, iros viendo los vídeos y así eso que tenéis adelantado para el próximo día. ¿Vale? Vale. Bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿de acuerdo?
Vale. Tengáis, acordaos que el lunes es fiesta. El lunes tenéis clase, no tendréis clase entonces de social, ¿no? Tenéis Eso puesto es. social el lunes, ¿no? Pues Sí. no habrá clase de social porque no está abierto el centro, ¿de acuerdo? Vale. Pues que paséis un buen puente. Venga. Venga, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.